Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola a todos, bienvenidos una vez más al podcast de Aprendices, un lugar donde, como ya saben, hablamos de universidades, de conocimiento, pero sobre todo, en definitiva, de aprendizajes. Recuerden que pueden volver a escuchar todos los podcasts en nuestra web de Espacios de Educación Superior, en la plataforma de audio de eBooks y en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos con nosotros a Marita Copes. Marita Copes es uruguaya, con residencia alternante en Argentina, psicóloga social, conferenciante, consultora en desarrollo sostenible, activista, y es la fundadora y responsable del Código R Internacional, una red muy importante en Iberoamérica. Es propulsora, además, y practicante del propósito Muray, una palabra quechua que viene a resumir el amor a la tierra, a los demás y a sí mismo, y de la que vamos a hablar mucho. Pero lo primero de todo, Marita, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paco, por invitarnos a este espacio pero tan rico en alternativas que nosotros tenemos de consulta permanentemente, porque además de ser disruptivo, es inspirador, motivador, y sacamos siempre muchísimos datos de todas las entrevistas que suelen hacer, que han comenzado a hacer. Para nosotros es un canal de información. Pues muchísimas gracias, Marita. La verdad es que lo que esperamos es lo contrario. Vamos a aprender mucho y estoy seguro de ello contigo, con esta charla. Vamos a empezar, como hacemos con todos nuestros invitados, pues hablando un poco de su juventud, de sus primeros estudios universitarios. ¿Por qué estudió usted psicología? En realidad comencé estudiando magisterio, porque me gustaba mucho la docencia, pero siempre pensando en la educación que debe ser, una educación un poco más no formal. Así que desde ahí, en realidad, cuando terminé el magisterio en Uruguay, dije, no, ¿qué tengo que hacer yo con la educación? Sentí que me faltaba algo y pensé en la psicología. Me anoté en la facultad para poder reiniciar todo lo que había dejado, porque había tenido hijos ahí en el medio y había interrumpido mi carrera, y conocí la psicología social, y ahí dije, eso es lo que quiero, el diván en la calle, no en la clínica, y ahí fue donde me di cuenta que mi vocación de trabajar con las comunidades, encontraba en la psicología social la herramienta que estaba necesitando. Primero para ordenar todos mis casilleritos de la vida personal y después para poder ser efectiva con las interacciones con todas las personas con quienes me vincula. Yo soy una persona conectora y me gusta mucho lo que no se dice. A veces lo que se dice es lo que la gente quiere que uno escuche, pero lo que no se dice es lo que realmente enferma o disfunciona las relaciones desde la familia, a escala, ¿no? Desde la familia, la comunidad. Entonces realmente empecé a trabajar sin darme cuenta las bases de la violencia desde las causas. Y ahí fue donde dije, la psicología social es lo mío. Todos deberíamos saber psicología social porque es la herramienta para entender los vínculos, para entender lo que le pasa a las personas, para entender que aunque pensemos diferente, aunque tengamos distintos recursos, vamos a tener que interactuar. Pero, perdona un momento, es por seguir un poco, o sea que primero hiciste el magisterio, Sí. luego lo interrumpiste por cuestión familiar, porque tuviste hijos, y ya decidiste luego estudiar psicología social. Es decir, que hubo una interrupción, una conciliación, que es algo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Sí, porque tuve los hijos a los 20 años y tenía que elegir, no podía con las dos cosas. Ojo que no fue una situación familiar tampoco, ¿no? Fueron prioridades, digamos. Pero siempre manteniendo esta alternativa del aprendiz permanente. Y bueno, así fue que con mis hijos, después ellos mismos me decían, vamos a estudiar los 3. Y realmente fue el impulso de ellos de poder estudiar los 3. Yo la maravilla que recuerdo de poder estar estudiando con mis hijos, cada uno lo suyo, porque hicimos distintas disciplinas, fue riquísimo. Y agradezco esa juventud de 20 años en la que uno es inconsciente y uno actúa sin demasiado saber cómo lo hace,
ese imprevisto permanente, fue realmente muy lindo, muy lindo. Y cómo recuerda aquellos años? Aquella universidad, porque ¿hubo algún profesor, alguien con la que tuviera una especial relación que le Lo marcara? que pasa es que fue el momento de la dictadura. Fue justo en el año 73, Ujú. 74, donde era todo una situación muy inestable en todos los países. Entonces realmente era como hacer lo que podíamos. Eran momentos muy convulsionados. eh, la dictadura en Argentina fue más cruel, digamos más, por lo menos justo yo me vengo en ese momento, saliendo en un momento en que el Uruguay, años 72, 73, había un eslogan en el aeropuerto que decía: el último que se vaya, que apague la luz. Entonces, era realmente una situación que había que hacer lo que podíamos en aquel momento. Después, Ujú. bueno, cuando sobre los 80 se organiza un poco la vida democrática, bueno, ahí retomamos, yo ya tenía mis hijos adolescentes y ahí empezamos a ellos contentos a ayudarme a que yo pudiera seguir estudiando, porque ellos sabían que yo había dejado de estudiar para ser de mamá. ¿Qué le pasa a muchos, no? Y entonces coincide un poco el final de psicología con el inicio de la carrera profesional y además en una sociedad un poquito más liberada ya de esa dictadura. Ahí fue donde entendí mi importancia en el trabajar la ciudadanía, la participación ciudadana, el ciudadano activo, el ciudadano que transforma, que no se conforma con que las leyes la hagan funcionarios de turno. Fue realmente trabajar lo que después fue la educación para el desarrollo sostenible. Esta visión de las responsabilidades que empiezo en 2000. En 2000 empiezo Código R a trabajar la responsabilidad y allí ya tenía todos los elementos que había ensayado, ¿no? En esto de prueba y error, en la experiencia de campo, poder trabajar qué nos pasa cuando tenemos que hacernos cargo de lo que hemos hecho, cómo resistir el archivo entre lo que dijimos y entre lo que hacemos. Todo eso es la responsabilidad, esta habilidad de hacernos cargo, de responder ante lo que estamos haciendo. Y me di cuenta que la teníamos que aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, porque somos responsables aunque no lo queramos, por el hecho de ser sociales. Tenemos que siempre hacernos cargo. Y si no, ahí vienen las dificultades, los conflictos, las diferencias. Y bueno, ahí hay muchísimo para hablar. Prefiero que me preguntes. No, ¿cuál es un poco? Yo creo que el código R es uno de los elementos más importantes ahora mismo en terreno de sostenibilidad en toda Iberoamérica. Ahora mismo, ¿en cuántos países sí tiene presencia y cuánta gente está colaborando con código R? Código R se inició en 2006 como una red para trabajar la responsabilidad social. En 2000, 2002 vino la época del corralito en Argentina, aquella cuestión, todo lo que fue darse cuenta o el crecimiento de la responsabilidad social porque las empresas tienen más dinero que los gobiernos. Entonces crece en América del Sur global lo que era la responsabilidad social empresaria. En ese momento yo estaba en una consultora, en una multinacional, y veía la diferencia que había en los países desde el norte, donde tenía filiales esta multinacional, y la diferencia que todavía no había llegado al Uruguay, la Argentina, al sur, a América del Sur todavía no ha llegado la responsabilidad. Entonces yo pensé anticiparme, siempre fue trabajar escenarios que vienen, eso fue para qué yo utilicé la psicología social, fue para anticipar los escenarios que vienen consensuados con profesionales de distintas disciplinas que nos den distintas alternativas. Yo creo que esa fue la fortaleza de Código R es esa, ¿no? De tener una visión multidimensional, de saber que estamos en distintas realidades y que conversamos, dialogamos. Yo creo que la realidad debe ser dialéctica. Tenemos sí o sí que vincularnos con distintas realidades, distintos recursos, asimetrías de organizaciones, pero tenemos todos, yo adoro lo que dice Juan Rulfo,
nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Estamos en una crisis, tenemos que reconocerla y cada uno tiene algo para aportar. Nadie puede hacerse a un costado. Y eso es lo que Código R impulsa. Empezó en 2006 como una red de amigos, vinculando gente de distintos países. En ese momento yo estaba haciendo diseño pedagógico. Ujú. Una de mis funciones en la multinacional era hacer desarrollo e-learning, lo que empezó a hacer el e-learning en aquel momento. Trabajábamos un poco en familia también, porque yo hacía el diseño pedagógico, mi hija yo hacía el contenido pedagógico, mi hija lo diseñaba y mi yerno lo programaba. Y así empezamos a hacer desarrollos de distintas áreas. Y realmente fue fascinante, fue muy lindo. Estábamos creciendo juntos con 2 generaciones, con la generación de mis hijos y mi yerno, y realmente fuimos autodidactas de alguna manera, ¿no? ¿Y ahora en cuántos países están? En este momento, con las redes que estamos haciendo, estamos en 42 países. La idea es, o sea, el desarrollo sostenible es una iniciativa mundial. Los ODS fueron aprobados por 193 países, estados, en realidad, junto con el empresariado de cada país. Es por primera vez los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, complementan los ODM que fueron encargados solamente a los gobiernos y eran 8 problemáticas de las personas. Los ODS pasan a ser 17 objetivos de desarrollo sostenible que se encargan a los gobiernos y a las empresas, ya con una mirada de una agenda universal, una agenda que une los problemas de las personas, los problemas del planeta, la localización de la prosperidad, fortalecimiento de la paz por el hecho de fortalecer las instituciones que sean más inclusivas, que sean más justas y definitivamente una agenda de alianzas. Esas son las 5 áreas de la Agenda 2030 en la que consigna 15 años de una agenda universal, indivisible. Muchas veces cuando hablamos de los 17 ODS tenemos que hacer foco en que si bien son divididos, hay que verlos con una visión integral, una visión holística, porque todos tienen que ver con todo. Es una agenda que ha vinculado lo ambiental con básicamente las desigualdades, lo que le pasa a las personas. Y en este tiempo que llevan de vida los 17 ODS, ¿cuál sería un poco el análisis de cómo están evolucionando, de si estamos llegando a alguno, a muchos o a pocos? Tenemos muy malas noticias en cuanto al retroceso que ha habido. No han sido conocidos como se debiera y no han sido tomados en cuenta hasta ahora. Vamos a la mitad, ya llevamos 8 años. Entonces creo que se ha hecho un hincapié muy grande en el retroceso que se dice que fue de la pandemia. Nosotros creemos que la pandemia no trajo nada nuevo, puso en blanco y en negro lo que estaba mal antes. Entonces, bienvenido sea estas redefiniciones que estamos haciendo a partir de este momento. A ver, ¿qué podemos hacer de ahora en adelante? Nosotros comenzamos a trabajar ya hace 2 años con la virtualidad. Nos dimos cuenta que con el clic podíamos vincularnos con todo el mundo. Entonces ahí fue nuestro crecimiento como hub de alianzas. Haciendo alianzas, en realidad fueron interacciones que fueron creciendo, que están creciendo en el compromiso, porque primero tenemos que conocernos, ver qué puede aportar cada uno y después ese agregado de valor que hace lo que estás haciendo tú, lo que estoy haciendo yo, que genera un plus que tenemos que aprovechar. Y a eso es a lo que se dedica este hub de alianzas. Alianzas con propósito MUNAI, como has mencionado antes, siempre acercando fundamentos también idóneos, de expertos. Somos eternos aprendices y tenemos que aprender de los que ya están en la vanguardia de las disciplinas. Es muy importante pensar que nadie tiene la receta mágica.
que no está la solución en ninguna de las ciencias, sino en las soluciones que aporte cada una de ellas a todo el conjunto de la agenda de la sustentabilidad o de la sostenibilidad, ¿no? Que ese también es otro tema en el idioma castellano. Otro tema muy importante porque es verdad que son 17 objetivos que son imprescindibles, que son necesarios, pero hay algunos que se están convirtiendo en urgentes, porque, por ejemplo, estamos pues, en la lucha contra el cambio climático que pone en jaque a todo el resto o pone una urgencia. ¿Cómo ve usted, cómo valora en esta situación que estamos viviendo, sobre todo ahora donde la necesidad o una crisis energética ha cuestionado muchos de los avances que se habían hecho en la lucha contra el cambio climático? Acá hay algo importante. Nosotros el año pasado, en 2021, empezamos a hacer estas travesías que fueron de alguna manera inspirados en la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Dijimos, para dar la vuelta al mundo en 80 días, en la fantasía de Julio Verne, se tocó con la realidad de que se podía hacer utilizando todos los medios de transporte. En 2020 tuvimos que quedarnos en casa y nos dimos cuenta que con el clic nos estábamos vinculando a todos los países, teníamos la posibilidad de dar la vuelta al mundo con un clic. Y eso fue lo que nos inspiró a hacer estas travesías, pensando en que la tecnología es el cuarto valor o puede ser el cuarto valor a integrar en la triple línea de impacto. Todos sabemos que estamos trabajando en lo social, lo ambiental, lo económico, pero ahora es imposible dejar atrás lo tecnológico. Y ahí fue donde fusionamos estos 4 pilares en el FEST. FEST es fuentes económicas o financiamiento, ecosistema, sociedad y tecnología. FEST es fiesta, es ser feliz, es celebrar la vida, bien, pero también es responsabilidades en la huella que estamos dejando, en los deseos que ponemos en el progreso y en el poder o vulnerabilidad que estamos legando, porque estamos hipotecando gran parte del futuro de nuestras descendencias si no actuamos aquí y ahora. Entonces, nuestro mensaje es, tenemos que redefinir, tenemos que ver con quiénes evaluamos, consensuamos, identificamos cuáles son los problemas y cómo podemos encontrar soluciones alternativas. Insisto, no hay recetas mágicas, pero tampoco hay tiempo para el ensayo de prueba y error. Entonces, nuestra intención fue el año pasado, en esta primera travesía de 80 días consecutivos, todos los días un aporte, una entrevista, para poder hacer una curación de contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Entonces allí tuvimos la alegría de haber tenido contactos con investigadores, por ejemplo, la doctora Stachenko, que nos habló desde Rusia, de la bioeconomía, de las alternativas para el cáncer a partir de los medicamentos naturales, que nos habló la doctora Ardila desde la Universidad de Melbourne, poder hablar del oxígeno que está tratando de ver en Marte, la experiencia que parece que hubo vida en Marte, que está haciendo la NASA a partir del ingeniero Moreno, que es quien lidera la misión Perseverance. Todos estos expertos fueron consultados a partir de que nuestra vinculación con ACEDUIS, con la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander. Nosotros creemos firmemente que las ingenierías y que toda la industria de la salud son prioridad en este momento, ¿no? Porque estamos en un mundo que no tiene soberanía, además de soberanía alimenticia, tampoco hay soberanía sanitaria. Y las ingenierías tienen que aportar las soluciones a la insustentabilidad del planeta. Entonces, de alguna manera, poder vincularnos con... Nosotros creemos firmemente en los egresados de las universidades, que son los que ya están trabajando, los que ya tienen experiencia de campo, los que saben si lo que han aprendido en la universidad les sirve para la vida y sobre todo por esta nueva realidad. Entonces, en ese ámbito, en ese contexto,
hicimos estas dos travesías. El 2021 fue inspiración para el desarrollo sostenible y el 2022 fue redefiniciones para la nueva agenda de desarrollo, pensando que en 2030 vamos a tener una primera evaluación de lo que estuvo bien, de lo que estuvo mal, pero definitivamente tenemos que hacer una proyección extendida a 2050. Lo hablábamos antes y ha salido ya varias veces en la conversación la palabra murai, una palabra quechua que nos puede explicar, primero, qué significa y segundo, cómo la aplica en todos los proyectos en los que usted trabaja. Nosotros creemos que el propósito Munay nos da eso, el propósito de vida, la razón de ser, es el pilar fundamental. Si no tenemos en qué apoyarnos, ¿cómo podemos avanzar? Y encontramos que Munay es el tercer código andino, que se traduce como amor a la naturaleza, amor a sí mismo, amor al prójimo. Y nosotros lo instrumentamos con el amor a la naturaleza, lo medimos con la huella ecológica, la huella hídrica, la huella de carbono. El amor a sí mismo lo medimos con qué deseos estamos poniendo en el progreso. A veces hipotecamos o soñamos de más, no tenemos un deseo consciente, racional, no vemos que sea inclusivo. Entonces, bueno, ¿qué deseos estamos poniendo en el progreso de manera que nos satisfaga a nosotros, pero que no perjudique a los demás? Y en el amor al prójimo estamos instrumentando el legado. ¿Qué poder o qué vulnerabilidad estamos dejando a nuestras descendencias? Entonces, bueno, ha sido muy claro explicarlo, muy motivador, y nosotros, además de creer que la educación superior es el ámbito ideal para poder transmitir esto, porque los estudiantes están con toda la fuerza y la energía de la juventud, con toda la expectativa de vida de poder tener un ingreso digno, y con una realidad que por ahí los obliga a competir por un cargo, por un puesto que no existe, por un espíritu emprendedor que todavía no está lo suficientemente impulsado. Nosotros tenemos varios programas para emprendedores. Uno es Alas. Todos tenemos que tener alas y en la metáfora decimos alas para emprender. Cuando no se puede dominar el viento, tenemos que cambiar la dirección de nuestro vuelo. ¿Y cómo hacerlo? Alas es también una sigla que quiere decir autonomía, libertad económica, aspiraciones, porque si no cumplimos nuestras aspiraciones vamos a ser personas deseantes toda la vida, y sustentabilidad. Entonces, Alas es estas 4 palabras que trabajamos con los emprendedores, con los estudiantes, sobre todo en la educación superior, que es donde está la motivación para ser ciudadanos libres, para ser ciudadanos propositivos, para acompañar a los líderes de paz, a los embajadores de paz, a los líderes comunitarios. Usted, Marita, está en contacto en este hub de alianzas y a través de sus comunidades, y tal y como nos está contando, con estudiantes universitarios, con Sí. docentes, con responsables económicos, con directivos de empresas, con responsables políticos. ¿Qué aprende de cada ellos y cuál es donde encuentra mejor receptivización o recepción a sus mensajes? En todos lados me cuesta, debo ser sincera. Nadie me recibe con los brazos abiertos diciendo qué bueno, qué suerte que viniste. Realmente tenemos que ir muy sutilmente ponderando, potenciando lo que cada uno puede hacer y convocar a las voluntades. A nosotros, o sea, más que nada elegimos el ámbito universitario porque tenemos esta inclinación. Yo creo, como dicen, ¿no?, que cuando tenemos un clavo, cuando tenemos un martillo, creemos que todo es un clavo, ¿no? No sé si es eso, pero sí, yo creo que la educación necesita tener una visión más dialéctica. Nosotros tenemos un proyecto Moebius que vincula a los egresados con los estudiantes de grado. Nosotros creemos que el aporte de la universidad de la investigación es crucial,
En la gestión y la gobernanza también tenemos que ver cómo articula la universidad con los turnos cada 4 años de los gobiernos, que no está sirviendo, le están haciendo un flaco favor a la democracia, es fácil verlo, no sirve serviría la alternancia si se considerara dentro de un plan de Estado, pero no de gobiernos políticos que suben y cambian de turno. Entonces creo que la universidad ahí tiene mucho para aportar en la gobernanza y en la gestión pública. Y sobre todo en el liderazgo de emprendedores y liderazgo de embajadores de paz, líderes comunitarios, que son los que llegan a la comunidad. O sea, yo creo que en este momento la participación ciudadana es clave, y eso se hace desde la educación para el desarrollo sostenible, desde el ODS 4, que es la educación de calidad, y desde la meta 4.7, que es la de educación para el ciudadano. Uno de los puntos también muy importantes, incluso al inicio de esta charla, en su referencia personal, nos ha comentado, es la situación o la brecha que existe en la igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el desarrollo educacional, profesional. ¿Cómo la ve? Porque además usted trabaja en bastantes países de Iberoamérica. ¿Es homogénea la situación? ¿Hay diferencias? ¿Está reduciéndose esa brecha o todavía queda mucho? No, queda muchísimo para hacer. Yo saco mucho de Uruguay porque Uruguay tiene en la igualdad de género, que para mí es equidad de género, no es igualdad de género porque somos diferentes y tenemos que darle a cada quien lo que necesita, tenemos que dar igualdad de oportunidades, pero no igualdad de género. Uruguay tiene un adelanto muy grande, es una política de Estado, más allá de que sea más en la declamación que en la realidad, son fundamentos de leyes que realmente pueden ser un fundamento para poder transmitir desde allí. No es una idea de una persona ni de un gurú, no, es una resolución, es una ley, es una ordenanza, que lo que hay que hacerla es que cumplirla. Por supuesto que se estima que la igualdad de oportunidades puede llegar a demorar 100 años. Bueno, nosotros hemos trabajado que la igualdad de oportunidades para la mujer no se debe reclamar por derechos, sino viendo las cargas culturales, las cargas sociales en cuanto a biológicas también que tiene la mujer a diferencia del hombre. Y esto del varón. La verdad que esto nos ha dado la posibilidad de trabajar con muchos varones, porque nosotros decimos, la mujer no es el sexo más débil, como se suele decir, sino el género con más cargas culturales. Toda la carga de cuidados, la carga realmente es importante, todo el trabajo no remunerado. La mujer siempre está varios escalones abajo. Entonces, trabajar esa posibilidad, la CEPAL lo ha dicho, están todos reconociendo que no es una cuestión de beneficio solamente social, humanitario, es un beneficio económico, porque estamos pasando de un patrón de consumo insostenible a una matriz de cuidado que todos tenemos que aprender. Esa es la gran transición que nos deja lo masculino, desde lo masculino, que ha sido el patrón, el mandato de explotar los recursos naturales, de hacer el máximo aprovechamiento económico, financiero, a cuidar, ser razonables, ahorrar, fijarnos en qué estamos haciendo. Es una matriz de cuidado. Entonces, esa matriz, ese cambio, esa transición de patrón a matriz tiene que ver, está vinculada con el género, con lo femenino, con lo masculino, y no hablo de sexo, hablo de lógicas de género. Pasa lo mismo con la economía. O sea, el modelo económico que fue de acumulación y de monopolio de acumulación, hoy estamos viendo que está yendo a una transición de economía más circular, más sociodinámica, ¿no? Es una transición y creemos que quien la puede sistematizar es realmente la educación superior. Hablábamos antes también de sostenibilidad y además yo sé que usted es una experta en este terreno, en una industria como el turismo, donde parece vital. España es una potencia turística mundial. ¿Cómo ve usted nuestra situación y cómo ve la situación en general de este sector del turismo? ¿Hasta qué punto el turismo degrada y es imprescindible hacerlo sostenible?
Yo creo que la fortaleza y la oportunidad que ha tenido el turismo local con la pandemia debe ser realmente un aprendizaje, porque muchos creímos o estamos esperando que la vacuna salve y seguir con el turismo internacional y entonces vamos a dejar de lado el turismo local. Realmente el turismo local es la fuente de prosperidad. Es este sistema de oportunidades locales que nosotros estamos fortaleciendo, tiene que ver con el turismo como motor de desarrollo, porque genera todo lo que es la industria de la cantidad de grupos de interés que intervienen en el turismo, son realmente el sustento, sin pensar en la administración pública que se haga cargo de la prosperidad de un lugar. Realmente el turismo es el que aporta los insumos para que la prosperidad de cada lugar sea sustentable. Y después sí, hacer políticas de internacionalización, de externalización y pensar en un turismo de exportación. Pero yo soy muy, muy auspiciosa con que hayamos aprendido que esta pandemia que nos privó y que trazó una herida de muerte al turismo internacional, nos sirva de aprendizaje para fortalecer la genuina el genuino sistema, la genuina circulación y producción local, desde emprendedores, desde prestadores de servicios, desde toda la explosión que tienen las comidas típicas de cada lugar, de pensar en destinos turísticos que no compitan, sino que colaboren. Estamos en una visión colaborativa. ¿Qué se puede hacer en cada lugar, en cada pueblo, que sea genuino? Que nosotros hablamos de algo, ¿no? Algo, todos tenemos algo para aportar y ese algo que sea un aporte legítimo, genuino y operativo. Si no es genuino, no se sustenta a largo plazo. Y si no es consensuado con grupos de interés, no se sustenta con otros. O sea, las personas solas no pueden. Estamos con la necesidad de trabajar en comunidades. Por eso nosotros fortalecemos tanto esta circulación y esta formación de grupos. No sirve trabajar solos. Las verticalidades son solo para elaborar funcionamientos, mejoras, para evaluar, pero después el resultado, que ya no es resultado en realidad, es evaluar efectos. Cuando evaluamos resultados, evaluamos cifras sobre algo que ha pasado. Cuando evaluamos efectos, estamos evaluando algo que no se ve a simple vista y que realmente es lo que sienta las bases del futuro en paz, del futuro incertidumbre, el sistema, el estado VUCA, que cada vez se posiciona más, porque estamos con una fuerte tendencia a la incertidumbre. Entonces tenemos que aprender a trabajar en la incertidumbre, en la complejidad. La complejidad no es simplificar las cosas, la complejidad es poder ver que hay distintas alternativas que funcionan todo el tiempo, que son tan dinámicas que se van modificando. Bueno, no estamos acostumbrados para eso. Y ahí es donde creemos que la educación tiene gran aporte. La verdad es que la incertidumbre y la complejidad la hemos vivido en todo el planeta con el COVID, porque ya lo ha comentado usted antes, una crisis con la pandemia del COVID ha modificado muchos hábitos, nos ha abierto los ojos sobre muchas situaciones, pero Sí. ¿cómo ha modificado los 17 objetivos? ¿Los ha modificado de alguna forma? Sí, los ha modificado a todos. Nosotros creemos que por suerte, y digo por suerte porque ya venía creciendo mucho desde la teoría de la conspiración, todo lo que es el nuevo orden, que estaban diciendo que los ODS eran maquiavélicos, que eran, bueno, fundados por tal o cuales intereses. Aparece el libro, la publicación en septiembre de este año, Redefiniendo el Desarrollo, la extraordinaria génesis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un libro en el que publican Patti Londoño, Paula Caballero, conocida como la madre de los ODS, y Patti Londoño, dos mujeres que con altos cargos funcionarios en Colombia desarrollan los ODS, hacen todo un periodo, digamos, de negociación desde 2010 para poderlo llevar a Río +20 en 2012 y que después pudiera hacer todo su trabajo de evaluación hasta 2015, que fueron aprobados en Naciones Unidas.
ellas aportan en lo que se ha considerado en ese libro una teoría de cómo trabajar las negociaciones, de cómo conocer el mundo multilateral, que son realmente los que pueden aportar la financiación y los recursos que se necesitan para que dejen de ser declamaciones, para que puedan realizarse se necesitan recursos. El Acuerdo de París, que fue trazado y aplaudido por las empresas, no se ha llevado a cabo. La COP27 ha demostrado serio fracaso y deterioro en los cumplimientos de las economías de poder. ¡Wow! Es mucho, pero hay que hacerlo. Entonces, ese libro que acaba de salir en septiembre, fue para nosotros la Biblia. Poder decir, bueno, acá tenemos el fundamento de dos personas que de campo, dos funcionarias, altas funcionarias, que nos indican cuáles son las redefiniciones, cómo hacerlas, y nos señalan 3 crisis principales. La crisis de cambio climático, dando cifras y números de qué significa la pérdida de la biodiversidad y las desigualdades, como las 3 crisis que hay que defender. Tenemos un importante incremento de la brecha tecnológica, además de la brecha de género. Así que en eso, digamos, son las 5 áreas en las que nosotros pensamos elevar nuestro humilde aporte al Gran Summit, a la cumbre que se va a llevar en septiembre de 2023, para evaluar qué se ha hecho y qué se puede hacer. Nosotros tuvimos la alegría y una humildad de Patti Londoño. Cuando yo me enteré del libro, de verdad, por las redes la conecté y enseguida me dijo sí. Y la tuvimos en el cierre, en la conferencia de cierre en el Congreso el sábado pasado, con una humildad increíble. Y nosotros, de verdad, yo me emocioné cuando lo digo porque es una laburante, es una alta funcionaria, en ese momento era vicecanciller, o sea, de Relaciones Exteriores. Si les costó a las dos poder presentar los ODS, que realmente no son una varita mágica como ellas dicen, pero sí es la herramienta, el mecanismo más claro que tenemos de poder ver el desarrollo sostenible y las soluciones, la brújula, hacia dónde tenemos que ir. Como dice Patti, no hay que inventar nada nuevo, hay que ajustar, redefinir lo que ya se ha hecho, que está consensuado. Sería una pena volver a empezar o pensar en otra agenda. Cuando nosotros hablamos de nueva agenda de desarrollo, hablamos de redefinir lo que se ha hecho. Uh-huh. Hay que modificar, y creemos que todo, pero también tenemos que hacerlo entre todos. Por eso este hub de alianzas, por eso esta membresía que le ofrecemos a Paco y a Alfonso desde Espacios de Educación Superior. Creemos que es momento de trabajar todos juntos. Nosotros decimos siempre en nuestra red, nadie puede solo ni de cualquier manera. Necesitamos crear puentes, necesitamos crear vínculos para poder actuar de la manera más eficiente. Y ya no en lo vertical, sino en lo circular. Ni siquiera social, circular, que circule. Porque es ahí donde fluye lo mejor de cada uno. Vamos a terminar con 4 preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Son 4 preguntas comunes y son 4 preguntas de respuesta corta. La primera es, ¿qué le ha dado miedo a aprender y no ha hecho nunca? Aprender a escribir. Siempre quise ser escritora y nunca me animo porque soy tremendamente exigente y nunca estoy conforme con lo que escribí. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca. El día que nos morimos, creo que físicamente dejamos de aprender. Pero si no, cada momento de nuestro oxígeno y de nuestro oxígeno de las neuronas también es para aprender y para disfrutar, para entregar, para dar. ¿Hay algo que le gustaría no haber aprendido? No. Por ahí estoy con algunas elecciones. Me hubiera gustado aprender a elegir mejor, pero también se aprende. Siempre se aprende. ¿Y con quién ha aprendido las cosas más importantes de su vida? Como todos dicen cliché, pero yo aprendo de mis hijos y de mis nietos. Las 2 posibilidades de código FEST y de código R
tienen el nombre y la fecha de mis 2 nietos, que son la razón de mi vida más linda. La de mis hijos también, pero que ya saben que me tienen que disculpar porque mi preferencia por los nietos no es indudable. La pasión de los abuelos. Totalmente. Y ahora que dicen que vivimos más, tenemos que disfrutarlos más. Pues muchísimas gracias, Marita. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Yo estoy convencido de que hemos aprendido y que todos los que escuchan este podcast han aprendido muchísimo, y espero también que se lo haya pasado a usted bien estos minutos me aquí. pasó volando el tiempo. Muchísimas gracias, Paco. Pues muchísimas gracias. Gracias. Universidad, Digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.